En este vídeo vamos a ver la práctica número 12 de la asignatura dedicada a la generación de código intermedio del compilador de Tinto. Hasta ahora lo que hemos desarrollado a lo largo de las 11 prácticas anteriores es toda la fase de análisis contenida dentro del compilador del lenguaje Tinto. Es decir, hemos visto de diferentes formas además el desarrollo del analizador léxico, sintáctico y semántico. Hemos visto también en la práctica anterior cuál va a ser el modelo de gestión de memoria en tiempo de ejecución que vamos a utilizar en el compilador de Tinto cuando generemos código. Y en esta práctica vamos a terminar de formar lo que se conoce como el frontend del compilador. El frontend de los compiladores es la parte del compilador que lee el fichero fuente y realiza toda la fase de análisis, genera árbol de sintaxis abstracta y convierte ese árbol de sintaxis abstracta en una descripción en código intermedio. El código intermedio lo podemos ver como una especie de pseudoensamblador. La otra parte del compilador, que es responsable de hacer la traducción final, se conoce como el backend y lo que realiza es una traducción entre el código intermedio que hayamos definido en nuestro compilador y el código ensamblador de la plataforma de destino a la que queramos compilar. En esta práctica lo que vamos a ver entonces es cómo realizar la traducción del árbol de sintaxis abstracta que habremos construido ya como resultado de todo lo que sería la fase de análisis del compilador. Vamos a transformar ese árbol de sintaxis abstracta en una descripción en pseudoensamblador que llamamos código intermedio. Es decir, vamos a pasar de una descripción en forma de árbol a una descripción en forma de lista de instrucciones, donde esas instrucciones pues son ya bastante similares a las instrucciones típicas de los lenguajes ensamblador. Este lenguaje intermedio, este código intermedio que vamos a generar, pues tiene algunas peculiaridades respecto de lo que sería el ensamblador de una máquina concreta, y en primer lugar es un código, el código intermedio que vamos a utilizar es un código de 3 direcciones. Esto quiere decir que las instrucciones que vamos a utilizar como mucho tendrán referencias a 3 direcciones diferentes. No todas las instrucciones tienen que tener referencias a 3 direcciones, podrían tener referencias a una, a 2, a 3, a ninguna. 3 sería el máximo número de direcciones que podemos encontrarnos en una instrucción en nuestro código intermedio. Y otra de las características que tienen los códigos intermedios, los lenguajes utilizados como código intermedio, es que toda referencia a una variable, o en definitiva al posicionamiento de una información, va a ser una referencia lógica. Es decir, no vamos a decir exactamente dónde se va a encontrar en tiempo de ejecución almacenada esa información. Eso es algo que será responsabilidad del backend, es decir, cuando generemos el código ensamblador habrá que decidir que determinada variable está en tal posición, pero seguramente será un desplazamiento respecto del registro base que me indica dónde está el registro de activación de la función, si es una variable local o temporal, o bien esa dirección podría ser directamente un registro de propósito general del procesador. Pero todo eso, como digo, serán decisiones que debe tomar el generador de código final, de código ensamblador. A nivel de código intermedio, todas las referencias son referencias simbólicas. En la página web os podéis descargar el código de la práctica. Yo ya lo he hecho y lo tenemos aquí descargado, y este es el aspecto del código que vamos a ver en esta práctica. La mayor parte del código es código que ya habíamos visto. Tenemos el paquete Tinto, que está formado exclusivamente por la clase principal del compilador, que se llama Tinto Compiler. Después teníamos el paquete, el parser, o parser JJ,
que desarrollan los analizadores léxico, sintáctico y semántico del compilador, ya sea desarrollado a mano, como un analizador sintáctico descendente recursivo, que sería lo que hemos desarrollado en el paquete tinto.parser, o bien por medio de la herramienta JavaCC, que estaría incluido en el paquete tinto.parser.jj. El hecho de utilizar uno u otro, bueno, pues lo hacemos realmente dentro de la clase TintoCompiler, pues estaremos haciendo una llamada al parser que está o bien en el paquete tinto.parser, que será el parser que hemos hecho a mano, o bien el parser que está en el paquete tinto.parser.jj, que será el que se ha desarrollado con la herramienta JavaCC. El resto de paquetes describen el árbol de sintaxis abstracta. Tuvimos ya una práctica dedicada a describir todo lo que sería la estructura de datos que vamos a utilizar como forma de representación de toda la información que recopilamos en la fase de análisis semántico. El resultado final de un proceso de análisis semántico pues es un objeto de tipo Library Declaration que contiene la declaración de una biblioteca de funciones descrita en Tinto. Este objeto de Library Declaration pues es un árbol donde a partir de este objeto el Library Declaration pues tendrá el conjunto de funciones que forman parte de la biblioteca, que serán a su vez objetos del tipo function. Estas funciones pues tendrán sus argumentos de llamada, que son objetos de tipo variable, y su lista de instrucciones, su cuerpo, su bloque de instrucciones, que son a su vez sería una lista de objetos de tipo statement. Los objetos de tipo statement, la clase statement es una clase abstracta que está desarrollada en una serie de clases hijas que describen pues, las instrucciones if, la instrucción while, la instrucción return, la instrucción de asignación, los bloques de instrucciones o las instrucciones de llamadas a función. A su vez, en estas instrucciones nos encontramos en casi todas ellas expresiones. Las expresiones dentro del árbol de sintaxis abstractas eran objetos del tipo expression, que es una clase abstracta. A su vez, esta clase abstracta tiene una serie de hijas que también son clases abstractas, serían literal expression, operator expression o reference expression. Y lo que serían ya clases concretas podrían ser, por ejemplo, char literal expression, que define una expresión que es un literal de tipo carácter, integer literal expression es una expresión que es un literal de tipo entero, boolean literal expression es una expresión que es un literal de tipo booleano. Todas estas son subclases de literal expression. En cuanto a las subclases de operator expression, pues tendríamos binary expression, que describe una operación binaria, que puede ser, por ejemplo, una suma, una resta, la multiplicación, la división, el módulo, son todas operaciones binarias. También las comparaciones serían operaciones binarias, el igual, el distinto, el mayor, menor, etc. Tenemos también unary expression, que serían expresiones de operaciones unarias, que podrían ser el cambio de signo o la negación lógica. Son expresiones, son operadores que nada más que utilizan un operando. Y tendríamos también expresiones que son subclases de reference expression. Que serían, por ejemplo, variable expression, que sería la referencia a una variable, o call expression, que sería la llamada a una función. Todo esto, todas estas clases, forman la descripción del paquete Tinto-AST que define el árbol de sintaxis abstracta. Lo nuevo, lo que vamos a ver en esta práctica, está incluido en el paquete Tinto.code. El paquete Tinto.code va a estar dedicado al desarrollo de toda la traducción de este árbol de sintaxis abstracta, que está descrito mediante clases de los paquetes Tinto.ast, pues todo lo que es el proceso de traducción del árbol de sintaxis abstracta al código intermedio están desarrollados por medio de las clases que hemos incluido en este paquete, en Tinto.code. Bien, puesto que lo que vamos a hacer es generar código intermedio, lo primero que tenemos que definir es cuáles son las instrucciones, es decir, este código intermedio, este lenguaje intermedio que vamos a utilizar, qué instrucciones utiliza. Como ya he comentado, el código intermedio es una especie de pseudoensamblador. Vamos a ver en primer lugar cuáles serían las instrucciones que vamos a considerar en el código intermedio.
Para empezar, el código intermedio que vamos a utilizar es un código, como ya he dicho, un código de 3 direcciones. En los objetos de la clase instruction, que veremos, o code instruction, perdón, que veremos enseguida, pues tienen 3 campos dedicados a almacenar esas 3 direcciones, que serían los campos target, source1 y source2. Las diferentes instrucciones que están incluidas en este código intermedio serían las siguientes. Label es una instrucción que define una etiqueta a la que se puede saltar. El campo target dentro de los code instructions, es decir, de la instrucción de código intermedio de tipo label, pues en el campo target vamos a almacenar el identificador de la etiqueta descrita en esta instrucción. La segunda instrucción sería async, describe una instrucción de asignación. En este caso, en el campo target, almacenaríamos la variable de destino, la referencia a la variable de destino. En el campo source1 tendríamos que almacenaríamos el valor que queremos asignar a la variable. Este source1 podría ser o bien una referencia a una variable o bien un valor constante, un literal. El siguiente tipo de instrucción, bueno, serían instrucciones de tipo operación aritmética, por ejemplo, la instrucción add, que sería la suma, sub, que sería la resta, por subtraction, mul, la multiplicación, div, la división, mod, el módulo. Estas 5 instrucciones representan operaciones aritméticas más binarias, donde target referencia a la variable de destino de la operación y source1 y source2 almacenan los valores de los operandos. Estos operandos podrían ser a su vez referencias a variables o bien valores de tipo literal. Más instrucciones. La instrucción inf describe cambios de signos. Es decir, si un valor es positivo, pues lo convierte en negativo. Si un valor es negativo, lo convierte en positivo. El campo target tendríamos la referencia a la variable de destino, donde vamos a almacenar el resultado, y el campo source1, el valor del operando al que vamos a cambiar de signo. Las instrucciones AND y OR describen las operaciones lógicas AND y OR. De nuevo son operadores binarios, por tanto target va a almacenar la variable de destino y source1 y source2 almacenarán los operandos. La instrucción NOT es un operador unario, sería la negación lógica. El campo target está dedicado a la variable de destino y en el campo source1 se almacenará el operando al que vamos a negar. Eso serían instrucciones vinculadas a operaciones aritméticas y lógicas. Vamos a ver ahora los saltos. Tenemos la instrucción jump, que es un salto incondicional. En el campo target se almacenará la etiqueta a la que vamos a saltar. A continuación tenemos saltos condicionales, que pueden ser en JMP EQ, jump if equal, sería la manera de leer la instrucción. JMPNE, que sería jump if not equal. JMPGT sería jump if greater than, mayor que. JMPGE sería jump if greater than or equal to, es decir, salta si es mayor que o igual, mayor o igual, vamos. JMPLT es por jump if less than, es decir, salta si es menor que. Y jump LE o JMPLE sería jump if less than or equal to, es decir, es un salto condicionado a que la variable source1 sea menor o igual que la variable source2. Todas estas instrucciones de salto condicional utilizan en los campos source1 y source2 los datos que hay que comparar. Y en el campo target se almacena la etiqueta a la que se salta en el caso de que la comparación se cumpla. JMPEQ, la comparación sería de igualdad, es decir, compara si source1 es igual a source2. NE es por not equal, es si source1 es distinto de source2. GT es greater than, compara si source1 es mayor que source2. GE es por mayor o igual, es decir, compara si source1 es mayor o igual que source2.
LT es por less than, sería compara si source1 es menor que source2. LE es por less than or equal to, es decir, compara si source1 es menor o igual que source2. Todo esto serían instrucciones que describen saltos condicionales. El JMP1 o Jump1 es una instrucción de salto condicionado a un valor booleano. Es decir, si el source1 es 1, es decir, que representa un true, entonces se produce el salto. Si el valor almacenado en source1 es 0, es falso, entonces no se saltaría. Y para terminar, nos quedarían las instrucciones relacionadas con las llamadas a funciones. Tendríamos la instrucción param, que permite almacenar un parámetro, un argumento de llamada a una función. En el campo target se almacena el valor que se quiere insertar como argumento de llamada a la función, y en el campo source1 se indica el índice del parámetro, es decir, si es el primer parámetro, si es el parámetro 1, el 2, el 3, el 4, etc. La instrucción call es una llamada a una función. En el campo source1 se le indica la etiqueta de comienzo de la función, es decir, es un salto incondicional a la etiqueta de comienzo de esa función, solo que en este caso, puesto que estamos hablando de la llamada a una función, la función va a generar un resultado y vamos a almacenar el resultado que devuelva la función en la variable indicada en el campo target. Es decir, realmente vamos a ejecutar la función apuntada por la etiqueta almacenada en source1 y almacenar el resultado en la dirección indicada en el campo target. La instrucción return indica pues, una instrucción de retorno de una función. Vamos a utilizar solamente el campo target, donde vamos a referenciar el valor que queremos devolver en la función. Y precall es una instrucción de preparación de una llamada a una función. Lo que le indica es cuántos argumentos vamos a utilizar en la siguiente llamada a la función. Cuando vayamos a generar código para la llamada a una función, en primer lugar haremos una llamada a precall, indicando cuántos argumentos vamos a utilizar. A continuación habrá una serie de llamadas a las instrucciones param. Por ejemplo, si hemos dicho que la siguiente llamada va a utilizar 3 parámetros, pues tendremos que hacer 3 llamadas a param para indicar cuál es el valor del parámetro 1, cuál es el valor del parámetro 2 y cuál es el valor del parámetro 3. Y por último, haremos la llamada a la instrucción call. Esto en cuanto a las instrucciones que vamos a definir en nuestro código intermedio. ¿Cómo vamos a representarlas? Como ya os he indicado antes, todo lo que tiene que ver con el código intermedio se ha definido como clases dentro del paquete tinto.code. La primera clase, realmente una interfaz, que vamos a ver es CodeConstants. CodeConstants, tenemos aquí, lo que describe es un código asociado a cada uno de los tipos de instrucciones que acabamos de ver. Es decir, tenemos un código asociado a la etiqueta, al label, un código asociado a la instrucción de asignación, a la instrucción de suma, a la instrucción de resta, etc. Es decir, cada uno de los tipos de instrucción de código intermedio que acabamos de presentar, pues tiene un número asociado, un código asociado. De manera que las instrucciones serán objetos de la clase CodeInstruction. Uno de los campos que tiene esa clase, vamos a verla, CodeInstruction. CodeInstruction tiene un campo que es kind, que almacena para cada instrucción de qué tipo de instrucción estamos hablando. Es decir, si el campo kind tiene el valor 1, pues estaríamos hablando de que la instrucción que estoy almacenando es una etiqueta. Si tiene, por ejemplo, el valor 14, pues el valor 14 sería una instrucción de tipo jump if not equal, es decir, un salto condicionado a la desigualdad entre source1 y source2. CodeInstruction describe las instrucciones de código intermedio, que como he dicho vamos a utilizar un código de 3 direcciones. Por tanto tenemos 3 campos que serían target, como ya hemos indicado, serían target, source1 y source2. Estos 3 campos, hemos dicho que estamos hablando de código de 3 direcciones, van a ser
referencias a objetos de tipo codeaddress. Las direcciones realmente pueden ser o bien referencias a variables o constantes o bien etiquetas. Lo vamos a ver enseguida cómo definimos un codeaddress. Codeaddress es una clase abstracta que tiene dos métodos también abstractos que están dedicados a obtener la descripción de las direcciones, ya sea el método toString, que es simple que genera la representación que vamos a utilizar del valor que sea en código intermedio, y getDescription, que es lo que vamos a utilizar en cuanto a los comentarios. Vamos a ver qué queremos decir realmente con esto. CodeAddress, como es una clase abstracta, define una dirección. Como he dicho, las direcciones pueden ser de tres formas. Pueden ser referencias a variables, referencias a valores constantes o bien referencias a etiquetas. Bueno, pues una referencia a una variable va a ser un objeto de tipo codeVariable. CodeVariable es una clase que extiende a CodeAddress y que describe la referencia a una variable. CodeVariable tiene un campo name, que será el nombre de la variable, un campo des, que contiene el nombre original de la variable, es decir, el nombre que utilizamos para la variable en el árbol de sintaxis abstracta, y que a su vez proviene del identificador que utilizamos en el código fuente. ¿Por qué tenemos dos nombres? ¿Por qué almacenamos el nombre original y ahora un nombre nuevo? Pues porque en Tinto podemos tener variables que tengan el mismo nombre. Es decir, podemos tener, siempre y cuando estén declaradas en ámbitos diferentes, podríamos tener variables que compartan el identificador. Por tanto, podemos encontrarnos ahora, cuando vamos a generar código intermedio, objetos de tipo codeVariable que tienen el mismo nombre original, pero que sin embargo se refieren a variables distintas porque pertenecen a ámbitos de definición de variables diferentes. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle un nombre único, un identificador único a cada variable. Cuando estamos hablando de una variable local, pues ese nombre único va a ser local 0, local 1, local 2, local 3, local 4, etc. Es decir, vamos a tener un contador de variables locales que nos van a ir permitiendo generar nombres, identificadores de las variables locales de manera que me asegure que nunca se repiten estos nombres. Eso en cuanto a las variables locales. Cuando utilicemos variables temporales, pues el nombre que le vamos a dar, de nuevo, va a ser temp0, temp1, temp2, temp3, etc. Y si estamos hablando de argumentos de llamada a una función, el nombre que le vamos a dar como codeVariable va a ser pues arg0, arg1, arg2, etc. Las variables, en principio, en cuanto a generación de código, lo que me interesa es exclusivamente su nombre. Sin embargo, tenemos otros dos campos que van a ser necesarios, que nos van a hacer falta cuando vayamos a generar el código ensamblador. El primero, location, es un campo que me va a indicar la posición que tiene la variable dentro del registro de activación del método. Cuando en la práctica anterior vimos la forma en que vamos a utilizar la memoria en tiempo de ejecución, pues hablamos de los registros de activación, de cuál era la estructura del registro de activación asociado a una función, y vimos que cada variable tenía un posicionamiento que es un desplazamiento respecto del frame pointer, del puntero a la base del registro de activación. Pues ese desplazamiento es el valor que almacenaremos en location. Pero como ya digo, esto es algo que vamos a utilizar cuando vayamos a generar ensambladores, algo que no se utiliza en cuanto a generación de código intermedio. El segundo campo, que tampoco vamos a ver en esta práctica, que sí será necesario a la hora de generar código ensamblador, es un marcador que indica si la variable está almacenada en un registro de propósito general o bien está almacenada en memoria. Si inRegister es true, eso quiere decir que la variable está almacenada en un registro de propósito general del procesador. Mientras que si el valor del campo inRegister es falso,
Eso querrá decir que la variable estará almacenada en el registro de activación de la función. Nosotros vamos a considerar de momento que todas las variables van a estar definidas dentro del registro de activación de las funciones y por tanto que siempre inRegister va a ser falso. El resto de funcionalidad de la clase pues serían los getters y setters correspondiente a los campos de la clase. Esta clase, como digo, CodeVariable, es subclase de CodeAddress y me permite definir la referencia a una variable, que puede ser una variable local, temporal o un argumento de llamada a una función. Tenemos también la clase CodeLiteral. CodeLiteral es una clase que, de nuevo, es subclase de CodeAddress, es decir, me va a permitir definir lo que llamamos una dirección dentro de nuestro código de 3 direcciones, pero el valor realmente va a ser una constante, un valor constante, un literal. Igual que pasaba con CodeVariable, vamos a tener dos campos. En el campo sValue vamos a tener el valor descrito en forma de string y en formato estándar. Por su lado, el campo value va a tener descrito el valor, pero en formato hexadecimal. Los constructores de CodeLiteral, bueno, pues pueden utilizar un valor entero, con lo cual utilizaríamos el método toHexString de la clase integer para obtener la representación en hexadecimal de ese valor. La clase se completa con getters que me permiten obtener esa representación. ToString, por ejemplo, pues lo que genera es el valor en hexadecimal precedido por 0x para indicar que es un valor en hexadecimal. Los campos getDescription y getXDescription lo que me permiten es acceder a la descripción del valor o bien en formato estándar o bien en formato hexadecimal. Por tanto, CodeLiteral, como ya digo, es una clase que me permite representar literales, valores constantes. Y el tercer tipo de dirección sería CodeLabel. CodeLabel es una clase que extiende a CodeAddress, es decir, me va a permitir describir direcciones que podemos utilizar dentro del código de 3 direcciones, y esa dirección es la referencia a una etiqueta. Esa referencia la vamos a almacenar pues directamente con un string. CodeLabel va a tener un campo que va a ser label, que va a indicar el nombre de la etiqueta a la que estamos referenciando. Volviendo a CodeInstruction, por tanto, tenemos que una instrucción va a ser un contenedor de 4 campos. El campo kind es un entero donde se indica el código de la instrucción. El campo target es un CodeAddress, es decir, una dirección, donde se almacena el campo target, el campo de destino del resultado de una operación. Y source1 y source2 son CodeAddress, es decir, pues son direcciones que almacenan los operandos. Por ejemplo, en las instrucciones de operaciones aritméticas, pues source1 y source2 tendrán o bien CodeVariable, si lo que estamos haciendo, por ejemplo, es sumar dos variables, o bien CodeLiteral, si lo que estamos haciendo es sumar dos literales o un literal y una variable. El constructor pues tiene los valores de la cuadrupla que hemos indicado, es decir, cuál es el código, el tipo de instrucción, y a continuación las tres direcciones asociadas a esa instrucción, y el resto de la clase lo que define son los getters y setters correspondientes, es decir, getSource1, getSource2, getTarget. Tenemos también un método toString, que lo que me permite es obtener la descripción en modo texto de la instrucción. Lo que hace es incluir tanto lo que sería la versión tipo pseudoensamblador, es decir, que en una descripción textual parecida a ensamblador, a continuación
ponemos un punto y coma seguido de un comentario. El comentario intenta ser una descripción de la instrucción en un código más cercano a nuestro lenguaje de programación. De alguna forma, el comentario nos va a permitir entender la instrucción, mientras que el texto inicial está más orientado hacia la máquina, hacia que sea fácilmente traducible a ensamblador. getInstructionName lo que hace es obtener el código, o sea, perdón, el nombre, modo texto de la instrucción, del tipo de instrucción que estamos hablando. Es decir, si la instrucción es asignación, pues sería async, add, sub, etc. getInstructionName lo que me hace es, a partir de un código de instrucción, obtenerme el nombre, el texto de esa instrucción. Aquí vemos pues la respuesta a cada uno de los tipos de instrucción de los que hemos venido hablando. GetCode lo que hace es obtener la descripción de la instrucción sin utilizar comentarios. Esto sería describir la instrucción en una manera como pseudoensamblador, que no es más que, bueno, si estamos ante una etiqueta, pues pondríamos el nombre de la etiqueta seguido de 2 puntos, seguido del salto de línea. Si estamos en una instrucción de una dirección, perdón, de 2 direcciones, sería, por ejemplo, asig, imp, not, jmp1, param o call. Tendríamos en inst tendríamos el nombre de la instrucción, que es alguno de estos que hemos ido viendo aquí, seguido de la descripción de la dirección de destino, que lo tenemos almacenado en target, seguido de la descripción del operando source1. Para los operadores binarios, serían add, sub, mul, div, mod, and, etc., pues la representación de una instrucción vendría dada por el nombre de la instrucción y el valor que tendría target, source1 y source2. Por último, hay instrucciones que solamente utilizan target, que serían jump, return y precall, donde el código que generamos es el código de la instrucción seguido simplemente del contenido del campo target. La versión en modo texto de cada instrucción no es solo el resultado de getCode, sino que hay que añadirle el comentario. El comentario pretende describir la instrucción en un lenguaje más cercano al lenguaje humano. De manera que algo como una asignación, algo de tipo async A3, que es más o menos similar a ensamblador, pero que queda bastante duro, por decirlo de alguna forma, leerlo para un humano, pues el comentario sería algo como esto, sería el destino, flechita y fuente. Estos comentarios, por ejemplo, si queremos un salto condicional, pues haríamos algo como esto. La descripción de una instrucción jump if equal, jmp-eq, sería pues if $source1 igual a source2 jump target. Estas serían entonces las descripciones asociadas a las instrucciones de salto condicional, y el salto incondicional pues se haría con jump y también con return. Por terminar con la descripción de lo que sería el lenguaje de código intermedio, vamos a ver la clase CodeInstructionList. CodeInstructionList describe una lista de instrucciones en código intermedio. Uno podría decir que esto no es más que un array de CodeInstruction, pero le hemos ido añadiendo funcionalidades que no tienen los arrays. En primer lugar, un CodeInstructionList me va a empaquetar una lista de instrucciones, por tanto, el campo list tiene ese sentido, de que realmente almacena cada una de las instrucciones que forman parte de la lista de instrucciones. El constructor construye una lista vacía. El getList lo que hace es obtener la lista completa.
Con add instruction lo que hacemos es añadir una nueva instrucción a esta lista de instrucciones. Estábamos hablando de un objeto de tipo code instruction list, describo una lista de instrucciones, pues mediante el método add instruction añadiríamos una instrucción más a ese método que ahora veremos. Por último, add instruction list me permite incorporar a una lista de instrucciones no las instrucciones de uno en uno, sino sumar en bloque, introducir en bloque un conjunto de instrucciones. Como he comentado al principio de la práctica, el objetivo de toda la práctica es hacer una traducción entre el árbol de sintaxis abstracta y código intermedio. Bien, el árbol de sintaxis abstracta lo que teníamos era una tabla de símbolos, que a su vez lo que tenía era una lista de library codification, es decir, de bibliotecas, que a su vez cada biblioteca lo que contiene es una lista de funciones. Bueno, pues para traducir un library declaration, que sería la estructura en el árbol de sintaxis abstracta de una biblioteca de funciones, pues para escribirla en código intermedio vamos a crear una clase library codification. El objetivo es que si antes teníamos que la información en árbol de sintaxis abstracta, la semántica de una biblioteca era un conjunto de funciones, pues ahora la traducción de una biblioteca a código intermedio será que cada biblioteca lo que contiene es un conjunto de funciones codificadas. Estas funciones codificadas van a ser objetos de la clase Function Codification. Por tanto, Library Codification va a ser la transformación de una declaración de una biblioteca. Vamos a codificarla, ¿de acuerdo? El objetivo fundamental del generador de código va a ser entonces leer Library Declaration y generar Library Codification, es decir, coger una biblioteca completa de funciones que la tendremos almacenada en memoria en forma de árbol de sintaxis abstracta y generar esa biblioteca pero ya codificada, es decir, lo que va a almacenar son funciones codificadas y a su vez una función codificada no es más que una función donde el cuerpo de las instrucciones está formado ya, está traducido a una lista de instrucciones en código intermedio. Bien, un library codification pues almacena el nombre de la biblioteca, la lista de bibliotecas importadas y, o más importante, la lista de funciones ya codificadas. A library codification se le llama, pues a partir de un library declaration. En el library declaration tendremos pues, la información del nombre de la biblioteca y de la lista de bibliotecas importadas y también conocemos cuántas funciones tiene declarada. Por tanto, este fund count, que es el contador de funciones de la biblioteca, pues directamente lo indicamos en el constructor. De esta forma, al construir un objeto library codification, ya estamos diciendo cuántas funciones codificadas vamos a utilizar en esta codificación. Para añadir una función codification, es decir, la codificación de una función, vamos a utilizar el método setFunctionCodification, donde vamos a decir cuál es la función que estamos generando a partir de su índice. La forma de trabajar va a ser que una library declaration pues, está formada por una lista de objetos function. Bueno, pues para cada library declaration vamos a generar un library codification y ahora para cada objeto de tipo function vamos a generar un objeto de tipo function codification. Bueno, por lo demás lo que tenemos son los getters y setters característicos de una función de este tipo y un método print que me va a permitir generar el modo texto, el código intermedio que he asociado a las funciones de esa biblioteca. Bien, Function Codification, como digo, es la clase dedicada a almacenar la descripción de una función, ya en este caso no como árbol de sintaxis abstracta, sino como código intermedio, como lista de instrucciones en código intermedio.
Un objeto de la clase FunctionCodification, pues lo que tiene es, por un lado, el campo label, que sería la etiqueta de comienzo de la función. Cuando tradujamos todo esto a código, a modo texto, veremos que esa etiqueta aparece como la primera etiqueta a la que se salta para llamar a la función. De hecho, las llamadas a funciones utilizan esta etiqueta como campo source 1 a la hora de indicar a qué función queremos llamar. El campo type devuelve el tipo de datos a la función. El campo label count indica el número de etiquetas que hemos ido creando. Cuando generamos el código intermedio, lo que estamos haciendo son recorridos en profundidad del árbol de sintaxis abstracta y a medida que vamos haciendo el recorrido vamos descubriendo que nos van haciendo falta crear nuevas etiquetas o bien que nos van haciendo falta crear nuevas variables temporales. Para hacer eso vamos a tener los métodos getNewLabel y getNewTemp, que van a generar una nueva etiqueta y una nueva variable temporal, pero este newLabel y newTemp van a utilizar un contador para garantizar que el código, los números que se le asocian tanto a la etiqueta como a las variables temporales, pues no se repitan. En una codificación de una función, function codification, tenemos también las referencias a las variables locales y variables temporales que las vamos a almacenar dentro de la lista var, que serán las variables que van a estar en el registro de activación de la función. Es decir, en tiempo de ejecución, estas variables que tenemos aquí van a estar en memoria de pila dentro del registro de activación asociado a cada función. También tenemos asociado a cada función la lista de argumentos, que serán objetos también de tipo codeVariable, que me representan los argumentos de llamada a la función. Sabemos que estos también están colocados en el registro, o sea, por encima del registro de activación de la función, y que quien se encarga de darles el valor correspondiente es la función llamante, la función que llama. Además de la lista de variables descritas como codeVariable, necesitamos mantener las referencias a las variables tal y como están descritas en el árbol de sintaxis abstracta, es decir, en la tabla de símbolos que hemos ido desarrollando en nuestro proceso de análisis. Al final, o lo más importante, una codificación de funciones, un function codification, lo que contiene es un code instruction list, es decir, lo que contiene es una lista de instrucciones en código intermedio. Este es el objetivo de todo lo que sería nuestro proceso de generación de código. Analizar un library declaration, que a su vez me va a llevar a analizar los objetos de tipo function para generar para cada objeto de tipo function un objeto asociado function codification que transforma el árbol de sintaxis abstracta, es decir, la lista de instrucción, instrucción, la lista de statement en el árbol de sintaxis abstracta, en estructura semántica, pues la vamos a convertir en una lista de instrucciones en código intermedio. La única clase que nos falta por ver es la clase que realmente genera todo, la responsable de hacer toda la generación de código intermedio, que es la clase CodeGenerator. Vamos a ir cerrando. La clase CodeGenerator es el punto de entrada al generador de código intermedio. El método más importante o el método principal de un CodeGenerator es este que vemos aquí, el Generate Library Codification, donde le pasamos un objeto Library Declaration, es decir, le pasamos la declaración de una variable, van a tener su descripción a base de árbol de sintaxis abstracta, lo va a tener como argumento de llamada, un objeto Library Declaration y va a generar como resultado un objeto Library Codification, es decir, le pasamos una declaración de una biblioteca y nos devuelve la codificación de esa biblioteca. ¿Qué es lo que hace realmente este método? Pues tomar valores
que describen la biblioteca, el nombre de la biblioteca, la lista de funciones, y lo que vamos a hacer después es, para cada función, vamos a aplicarle el método generate function code, es decir, para cada función descrita desde el punto de vista semántico, descrita por el analizador, vamos a codificarla, vamos a analizar las instrucciones de esta función y vamos a generar una codificación en código intermedio asociada a cada función. Una vez que la crea, bueno, pues tenemos el método setFunctionCodification que me permite asignar esta codificación dentro del library codification en el que estemos inmersos. Bien, como vemos al final lo más importante es generate function code. En generate function code le pasamos una función y genera un function codification. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, preguntamos cuáles son los argumentos y cuáles son las variables locales que ya están declaradas en la función, en el árbol de síntesis abstracta. Y ahora lo que hacemos es crear, para cada función, creamos un objeto function codification, obtenemos el cuerpo de la función desde un punto de vista del árbol de sintaxis abstracta, es decir, desde el punto de vista semántico, obtendríamos la lista de instrucciones y ahora lo que hacemos es generar el code instruction list, es decir, la lista de instrucciones en código intermedio a partir de la lista de instrucciones que está almacenada en el árbol de sintaxis abstracta, que serán objetos de tipo, bueno, en general de tipo Tinto-AST statement, pero ya en particular pues de ASIC statement, call statement, if statement, etc. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo generamos el código para cada instrucción? Bueno, pues vamos a tener un método distinto para cada tipo de instrucción. Vamos a tener un método generate code of block statement, que lo que va a hacer es generar el código intermedio asociado a un bloque de instrucciones. Si la instrucción es un if statement, vamos a tener generate code of if statement, es decir, vamos a tener un método específico para las instrucciones de tipo if, un método específico para instrucciones de tipo while, será generate code of while statement, ¿de acuerdo? Igual para el return, para call, para async. Todas estas funciones lo que van a hacer es analizar la información que tiene almacenada el objeto statement como resultado del análisis semántico y a partir de esa información generar la lista de instrucciones en ensamblador de código intermedio que necesito, de código de 3 direcciones que necesito. Bueno, vamos a volver a la descripción de la práctica para que veáis realmente esto cómo se hace. Bueno, para cada instrucción lo que tenemos que definir es una arquitectura de código intermedio, que es algo de este estilo que tenemos aquí. Por ejemplo, si queremos generar el código asociado a una instrucción if-then, lo que necesito es conocer cuál es la condición, generar el código de la condición. Como vimos en teoría, el código de una condición genera saltos a la etiqueta label true o a la etiqueta label false, es decir, una condición tiene asociadas dos etiquetas y lo que vamos a hacer es utilizar esta etiqueta label true y esta etiqueta label false de esta forma. Es decir, que si lo que tenemos almacenado en un objeto if statement es la condición y el cuerpo de la instrucción, pues con esas dos informaciones puedo generar el código para la condición, poner la etiqueta label true, el código para la instrucción, poner la etiqueta label false y ya está. Habríamos generado el código intermedio asociado a una instrucción if-then. Si estemos en una instrucción if-then else, es decir, si tenemos else, igual que antes, comenzaríamos con el código de la condición, que en tiempo de ejecución generará un salto bien a label true o label false. Colocaríamos aquí label true y a continuación el código asociado a la instrucción.
Cuando se haya ejecutado es importante no ejecutar detrás la instrucción 2, sino que después de la instrucción 1 lo que hacemos es un salto al label n. Si la condición resultara ser falsa, saltaríamos al label false y directamente generaríamos o introduciríamos el código de la instrucción del 2 de la instrucción else. Esta sería la estructura de código vinculada a una instrucción de tipo if then else. Tenemos también las instrucciones de tipo while. Tipo while lo que hacemos es pondríamos la etiqueta de comienzo, el código de la condición, que como ya he dicho salta una label true o una label false. Esta label true la ponemos aquí a continuación y seguidamente ponemos el código de la instrucción, que sería el cuerpo del bucle while. Cuando termine esta instrucción lo que hay que hacer es volver a saltar para estar dentro del bucle, es decir, después de hacer la instrucción saltamos y volvemos a verificar que la condición se cumple. Cuando no se cumpla la condición saltaremos a label false, por lo tanto saltaremos ya fuera de este comportamiento recursivo o iterativo. Tenemos la opción, o sea, tenemos como punto de ruptura que la condición sea falsa. En ese caso saltaríamos incondicionalmente a label false y saldríamos de lo que es esta ejecución. La instrucción return, pues realmente es muy sencilla. Cuando veamos una instrucción return vamos a generar una única instrucción. Bueno, en primer lugar generaríamos las instrucciones vinculadas al cálculo del valor de almacenado en la expresión, en la instrucción return, y a continuación, sabiendo que esta expresión cuando se evalúe su resultado se va a almacenar en una cierta variable que aquí hemos llamado result, pues tendríamos que generarnos una nueva instrucción de código intermedio que almacenaría la instrucción de retorno. La estructura asociada a la asignación, pues sería, la instrucción de asignación sería variable igual expresión, pues lo que tenemos que hacer es en primer lugar generar el código asociado a la expresión. Este código, cuando se evalúe, almacenará el resultado en una cierta variable result, y lo que vamos a hacer es añadir una nueva instrucción de código intermedio, que será una instrucción de asignación, donde ponemos como var la variable, la referencia a la variable de la izquierda de nuestra instrucción de asignación, y como parte derecha de la asignación sería la variable de que almacena el resultado de la expresión. Cuando tengamos, en cuanto a todo esto serían las estructuras vinculadas a las instrucciones, es decir, a los diferentes statements que hemos visto que podemos encontrarnos en el árbol de sintaxis abstracta. Como hemos visto, tenemos que generar código de expresiones, por ejemplo, en una instrucción de asignación, en una instrucción de retorno, utilizaríamos expresiones, y también necesitamos generar código vinculado a condiciones, por ejemplo, en el while, en el if. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues en cuanto a lo que serían expresiones, la estructura de código intermedio asociada a una expresión de tipo literal, una constante, pues es una única instrucción en código intermedio donde tendríamos que crearnos una nueva variable temporal y sería la asignación del valor a esa nueva variable temporal. Todas las expresiones, como hemos ido viendo, generan no solamente una lista de instrucciones, que en este caso sería una única instrucción, sino también tenemos que tener referencia a cuál es la variable donde se termina almacenando el valor. En este caso, hemos creado una nueva variable temporal, pues sería esa nueva variable temporal newTemp que le indiquemos. Si tenemos una expresión booleana, esto es una expresión que cuando generemos su valor, pues nos va a dar un valor 0 o 1. En realidad lo que vamos a hacer es tomar la expresión booleana como una condición que por tanto va a generar un salto a una etiqueta label true o label false. Como expresión booleana, como resultado de la expresión booleana, vamos a generarnos una nueva variable temporal, llamada aquí newTemp, de manera que cuando la condición salte a label true, newTemp le vamos a asignar el valor 1. Mientras que si en la condición saltamos a label false, saltaremos aquí,
vamos a asignarle a newtem el valor 0. Bueno, después de asignarle el valor 1, yo tengo que saltarme la instrucción de asignación newtem 0 e irme a esta etiqueta final. Respecto a los operadores aritméticos, pues si tenemos una expresión aritmética unaria, que solamente podría ser un cambio de signo, pues lo que vamos a utilizar es la expresión, es decir, vamos a generar la expresión vinculada al operando, esa expresión generará como resultado un valor almacenado en la variable result, voy a generarme una nueva variable temporal y voy a introducir la instrucción de código intermedio imp, que era el cambio de signo, newtem result. Es decir, newtem estará como target y result como source1. Las expresiones de tipo operador aritmético binario, es decir, tipo suma, resta, multiplicación, división, pues como vemos en teoría, la estructura del código que se genera es, en primer lugar, ponemos el código asociado a la expresión 1, cuyo resultado se almacenará en result1. Después ponemos el código intermedio asociado a la expresión 2, cuyo resultado en principio irá a result2. Y a continuación ponemos una nueva instrucción que será el operador, que podrá ser la suma, la resta, la multiplicación, la división al módulo. Newtem, es decir, vamos a generarnos una nueva variable temporal para almacenar el resultado de la operación. Y en source1 y source2 pues pondremos las referencias a las variables result1 y result2, que son las que nos han dado como resultado el código de las expresiones 1 y 2. Las expresiones asociadas a la llamada de una función, ya esto lo hemos comentado. En primer lugar, hacemos una llamada a precall, donde indicamos el número de argumentos. A continuación almacenaríamos el primer argumento, que sería una expresión, por tanto pondríamos el código asociado a la expresión, que con la variable donde se almacene su resultado, pues esta variable la pondríamos con una instrucción param para almacenar este valor como argumento de llamada, como parámetro de llamada a la siguiente función. Después de hacer eso con el primer argumento, sería con la expresión 1, pues lo haríamos para el segundo argumento, pondríamos el código de la expresión 2, a continuación una instrucción param con la variable que almacena el resultado de la expresión 2. Si tenemos más argumentos de llamada, pues habría que ir repitiendo este patrón, es decir, código de la expresión, param, código de la expresión, param, código de la expresión, param. Por último, cuando ya tenemos almacenado todos los argumentos de llamada a la función, todos sus parámetros, llamaríamos a la función mediante una instrucción call. La instrucción call utiliza como target una nueva variable temporal que utilizaremos como variable de destino y como source1 la etiqueta de comienzo de la función. Dentro de las expresiones pues tendríamos también las referencias a una variable. Ya habíamos visto en teoría que eso no genera ninguna instrucción código intermedio, simplemente esta lista vacía me indica que el resultado estaría referenciado por esta variable. En cuanto a las condiciones, que hemos ido viendo también, habíamos dicho que tendríamos instrucciones, expresiones y condiciones. Las condiciones generan código y generan además saltos a dos etiquetas, label true y label false. Si yo tengo que generar el código asociado al literal, a una condición formada por el literal true, pues eso lo voy a sustituir directamente por un salto al label true. Nunca generaré un salto al label false porque realmente no existe la posibilidad esa si estamos analizando el literal true. De igual manera, si estoy generando código asociado a una condición formada por el literal false, pues lo voy a sustituir directamente con un salto a la etiqueta label false. Si tengo la negación de una condición, para que salte a label true y label false, tengo que generar el código de la condición saltando a las etiquetas, pero cambiadas de orden. Es decir, si yo quiero, lo que aquí salta al label, que salta cuando la condición es cierta, saltaría a esta etiqueta de aquí, que es nuestra label false. Cuando la condición es falsa, salta a esta etiqueta de aquí, que es nuestra label true. Es decir, simplemente para generar el código asociado a la negación, al operador not sobre una condición, solo hay que
permutar las etiquetas. Para generar el AND, pues nos crearíamos una nueva etiqueta. En el AND, si hacemos el AND con cortocircuito, quiere decir que si la primera condición es falsa, no hace falta evaluar la segunda y ya directamente hay que saltar a la etiqueta label false. Si la primera condición es cierta, donde hay que saltar es a la segunda condición, porque ahora estamos haciendo un AND y tenemos que evaluar que las dos son ciertas. Por tanto, el label true de la condición 1 debe ser una nueva etiqueta que vamos a situar justo aquí abajo. Si la condición es cierta, saltará a esta nueva etiqueta y tendrá que evaluar la segunda condición. Si la segunda condición es cierta, entonces las dos son ciertas y saltaríamos a label true, estamos haciendo un AND. Y si la segunda condición es falsa, saltaríamos a label false y por tanto, como ya digo, estamos haciendo un AND. Solo saltamos a label true si las dos condiciones son ciertas. Pasa algo parecido con el operador OR respecto a las condiciones. Pondríamos en primer lugar el código de la primera condición. Si la primera condición es cierta, ya es cierta del todo, es decir, no es necesario evaluar la segunda. Por tanto, si la primera condición es cierta, deberíamos saltar a la etiqueta label true de la operación. Sin embargo, si la primera condición es falsa, entonces deberíamos evaluar la segunda. Por tanto, en esta condición, en este código, tengo que poner que en caso de que la condición sea falsa, la etiqueta a la que hay que saltar es a una nueva etiqueta que llamo aquí new label, que pondríamos justo a continuación. La forma de evaluar esto sería si la condición es cierta, salto a label true, perfecto. Si la condición es falsa, si la condición 1 es falsa, salto a new label y ahora evalúo la condición 2. Si la condición 2 es cierta, entonces saltaría a label true. Estoy haciendo un OR con que cualquiera de las dos sea correcta, debo saltar a label true. Pero si la segunda condición también resulta ser falsa, la primera era falsa y ahora la segunda también lo es, por tanto el resultado final del OR es que estaríamos en un caso de salto a la etiqueta label false. Las instrucciones que comparan dos expresiones, la operación puede ser comparar si es igual, distinto, mayor que, mayor igual o menor igual. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues como estamos comparando dos expresiones, en primer lugar tenemos que generar el código asociado a las dos expresiones. Con lo cual tendría el código de la expresión 1, que al evaluarse se almacenaría en result 1. A continuación evaluaríamos la expresión 2 y el resultado de este código sería un valor almacenado en esta variable result 2. A continuación haríamos una comparación entre result 1 y result 2 por medio de la operación de código intermedio, pues jump EQ, jump NE, jump GT, jump GE, jump LT o jump LE. Si resulta que la condición se verifica, esta instrucción lo que haría es un salto a label true. Si resulta que no se verifica, deberíamos hacer un salto a label false. Y por último, si lo que tenemos es una expresión de tipo booleano, cuando evaluemos la expresión, el resultado tendrá el valor 0 o el valor 1. Para evaluarlo como condición, es decir, para saltar o bien un label true o un label false, pues pondríamos o utilizaríamos la instrucción de código intermedio jump 1. Todo esto serían estructuras de código y vamos a repasar, porque de hecho vamos a ver enseguida cómo estas estructuras aparecen aquí en el código. Bueno, el método getCodeOfStatement lo que hace es recibir cualquier instrucción almacenada en el árbol de sintaxis abstracta y generar la lista de instrucciones en código intermedio asociada que desarrolla esta instrucción. Si la instrucción resulta ser un bloque, pues lanzamos generate code of block statements, si es un if, generate code of if statements, si es un while, generate code of while statements, etc. Vamos a ver qué pinta tienen estos. Vamos a ver, que creo que se entiende mejor. Vamos a ver la del if. El if, bueno, casi para empezar ahora volvemos al if. Vamos a ver el while, que es muy sencillo.
el while responde a esta estructura, es decir, el código asociado a una instrucción while necesita la etiqueta label begin, la label true y la label false. Bueno, pues lo que hago en mi método es, en primer lugar, generar las nuevas etiquetas. La función tiene un generador de etiquetas, como ya habíamos visto. Tenía un contador de etiquetas y un generador de etiquetas, igual que tiene un contador de variables temporales y un generador, un método getNewTemp, que sería un generador de variables temporales. Bueno, si yo hago una llamada a getNewLabel, pues genera una nueva etiqueta. En esta estructura lo que necesito son las etiquetas label begin, label true y label false. Por tanto, me las creo ya mediante getNewLabel. A continuación lo que hago es generar esta estructura. Fijaos, lo primero que hago, me he creado las instrucciones que tenemos aquí en naranja, la instrucción etiqueta label begin, etiqueta label true, la instrucción jump label begin y la instrucción label false. Tenemos aquí una nueva instrucción de tipo label donde el source es, donde el target, perdón, es label begin. Esta será la instrucción label begin, que es esto que hemos dibujado aquí en naranja, esta instrucción. La label true igual, es label, label false es label, y jump label begin es lo que aquí he llamado JMP begin, que sería esta instrucción de aquí que tenemos aquí en naranja. Bueno, ahora tengo que organizar esto, es decir, tengo que generarme una lista de instrucciones de código intermedio donde la primera instrucción será el label begin, a continuación el código asociado a la condición, a continuación la instrucción vinculada a la etiqueta label true, el código del cuerpo del while, la instrucción jump y la instrucción label false. Pues esto es esto que tenemos aquí. Bueno, necesitamos lo que vemos aquí en azul, sería el código de la condición. Tenemos un método que es generateCodeForCondition que me devuelve ese código de la construcción, de la condición. Y para el cuerpo del bucle tengo que generar en azul este código de instrucción. Bueno, pues eso es generateCodeOfStatement para el cuerpo asociado al bucle while. Sería esto de aquí. Bien, finalmente esta es la estructura que tenemos aquí. Hemos dicho primero label begin, es decir, creo una lista de instrucciones y ahora le añado la instrucción label begin. A continuación el código de la condición, sería este. Lo hemos generado antes, el código de la condición. A continuación la instrucción que sería la etiqueta label true. A continuación el código de la instrucción, que es este de aquí que hemos generado aquí. A continuación el salto al begin y por último la etiqueta label false. Una cuestión importante es que hemos dicho que nosotros hemos creado label true y label false, lo hemos creado y queremos que la condición salte a esas dos etiquetas. Por tanto, el generador de código para la condición le pasamos cuáles son las dos etiquetas a las que tiene que salir en el caso de que la condición se cumpla o en el caso de que la condición no se cumpla. En un if tenemos dos opciones, el if con else o el if sin else. Tendríamos aquí. El if con else empieza por código de la condición, label true, código de la instrucción, label false. El if con else comienza igual, código de la condición, label true y código de la instrucción. La diferencia está aquí, mientras que si no hay else tenemos simplemente label false. Cuando sí hay else tenemos un label end y tenemos un jump label end, a continuación label false, código de instrucción 2, label end. Es decir, estos tres trozos son comunes, código de la condición, label true y código de la instrucción. Lo siguiente ya depende de si tengo else o no tengo else. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues igual que antes, necesito crearme la etiqueta label true y la etiqueta label false. Luego me genero la etiqueta label true, LB true, y la etiqueta label false, LB false. Voy a generar además las instrucciones para label true y label false, que son estas dos instrucciones en naranja que tenemos aquí. Solo estoy creando label true instruction igual a new code instruction, label true o label false. Bien, necesito para montarlo todo
el código de la condición, el código de la instrucción 1 y el código de la instrucción 2 si existe. Bueno, pues eso lo haríamos aquí. Genero el código de la condición, con inst, genero el código de la instrucción then inst, y genero el código del else. Si aquí le paso un null, esto debe generar un null también. Bien, estructura. Pues la estructura que voy a generar viene dada por este código, que sería, me creo una nueva lista de instrucciones y ahora le añado codeinst getList. ¿Esto qué es? La lista de instrucciones de la condición. A continuación, la instrucción label true. A continuación, el código asociado a la instrucción de. A continuación, bueno, pues depende. Si estamos en el primer caso, si no hay else, a continuación lo que va es label false. Sería esto de aquí. O bien, si resulta que sí existe el else, a continuación iría jump label end, label else, código de instrucción 2, label end. Es decir, haría jump label end, label false, else instruction, label end. Eso sería este código que estamos aquí marcando. Bien, ese sería el código asociado al if. El código asociado al while ya lo hemos visto. El código asociado a un bloque de instrucciones, pues lo que hago es que me genero una lista de instrucciones en código intermedio y ahora lo que hago es, no es más que leer la lista de instrucciones y ir enlazando, ir encadenando los bloques de instrucciones asociados a cada una de ellas. Eso no es más que meternos en un recorrido de las instrucciones del bloque para ir encadenando el código intermedio asociado a cada instrucción. Siguiente, la instrucción return. Pues la instrucción return hay dos opciones, o bien que tenga expresión o bien que no la tenga. Que tenga expresión se refiere a instrucciones return de funciones que tienen que devolver algo. Si nos encontramos con que la expresión es nula, esto quiere decir que es un return punto y coma que corresponde a una instrucción return de una función de tipo void. En el si tenemos una instrucción de tipo void, vamos a devolver el literal 0, vamos a devolver el valor 0, y si tenemos una expresión que es una expresión realmente más amplia, pues generaríamos el código de la expresión y añadiríamos un return, que es lo que estábamos haciendo aquí. Incluiríamos en primer lugar el código de la expresión, que hemos hecho aquí. Nos construimos un codelist y le pasamos generate code for expression, que lo que hace es añadir el código de esta expresión dentro de este codelist. Y a continuación, al codelist le añadimos la instrucción return que tenemos aquí. Estaríamos en este punto. Para la llamada a una función, lo que hacemos realmente, la forma de tener almacenado un call statement es que internamente lo que tenemos es un call expression. Pues lo que hacemos es generar el código asociado a la call expression y ya está. Ese va a ser el código asociado al call statement. Y la asignación, pues necesitamos la variable de la parte izquierda de la asignación, la expresión de la parte derecha. Lo que hago ahora es obtener el objeto codeVariable, que será la referencia de esa variable de la parte izquierda. Genero el código para la instrucción de la parte derecha, lo almaceno en codelist, y ahora le añado la instrucción async, el target sería la variable, result. Es decir, genero primero la expresión y después, a continuación, una instrucción de código intermedio que será una instrucción de asignación. Esas serían todas las funciones asociadas a instrucciones. Funciones asociadas a expresiones, tenemos la función asociada a un literal de tipo entero, a un literal de tipo char, a un literal de tipo boolean, expresiones asociadas a expresiones booleanas,
que en principio las vamos a tratar de manera distinta. Los operadores binarios booleanos y los operadores unarios booleanos los vamos a generar de manera distinta de los operadores aritméticos, porque los booleanos los hacemos a partir del código de la condición y después jugando con las etiquetas. Si tenemos una expresión que es un cambio de signo, sería una expresión unaria, pues lanzaríamos generate code for unary expression. Para las expresiones de tipo binaria, suma, resta, multiplicación, división, módulo, etc., pues generate code for binary expression. Para una llamada también tenemos también generate code for expression. Y si tenemos una referencia a una variable, pues simplemente generate code for variable expression. Bueno, todas estas diferentes funciones pues, están desarrolladas aquí abajo. ¿Cómo genero el código? Bueno, vamos a dejar un momento las condiciones. Ahora volveremos. ¿Cómo genero el código para un literal de tipo entero? Pues me creo un objeto codeliteral con ese valor y ahora una instrucción de asignación de ese valor a una nueva variable temporal, que será la que devolvamos. Para una char literal expression nos generaríamos el literal a partir del valor. Esto sería lo que estaríamos obteniendo es el valor ASCII del carácter y lo trataríamos como si fuera una asignación a una variable de tipo entero. Es un literal que asignamos a una variable temporal. Con las constantes enteras con las constantes de tipo booleano, pues lo que tenemos que saber es si el literal es true o false. Si el literal es true, lo que tenemos que hacer es inventarnos una nueva variable temporal donde almacenaremos un valor 1. Si el valor es falso, almacenaremos el valor 0. Por tanto, un boolean literal expression no es más que una única instrucción de asignación del valor 0 al valor 1. Para las expresiones de tipo booleano, la estructura que habíamos visto es esta que vimos aquí. Generamos el código de la condición, que tiene que saltar o bien un label true o bien un label false, y después le añadimos todo este bloque de código: label true, asignación, jump label end, label false, asignación y label end. ¿De acuerdo? Pues todo esto es lo que veis aquí. En primer lugar, generamos el código para la condición, que estaría sería lo primero, y a continuación hemos puesto label true, la instrucción del label true, instrucción de asignación, salto al label end, instrucción de asignación. Fijaos, esto sería label true, asignación, salto incondicional, label false, asignación y label end. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces esto que tenemos aquí, esta estructura corresponde a este código, a esto. Tendríamos código de la condición, siguiente línea añadir la instrucción label true, la siguiente línea añadir la instrucción así target val, donde val puede ser o bien el 1 o bien el 0, el val true, perdón, que será el valor 1, ¿de acuerdo? A continuación la instrucción jump, que es esta aquí, jump label end, aquí se llama lbnext, por eso se refiere al label end que tenemos aquí. Después la instrucción de label false, después la instrucción de asignación del valor false, que es el 0, y por último la etiqueta del label end. Tenemos código para expresiones de tipo unario, que la única que tenemos es el cambio de signo. La estructura de ese código sería esta de aquí.
sería esta de aquí. El Generate Code for Unary Expression genera esta estructura. Lo que haría sería, en primer lugar, el código de la expresión y a continuación la instrucción de cambio de signo. Bien, en primer lugar la expresión y a continuación la instrucción inf de cambio de signo. Bien, las expresiones binarias pues partiríamos de, en primer lugar, añadir el código de la primera expresión, a continuación añadir el código de la segunda, después lo tenemos aquí descrito. Para las expresiones de tipo operación aritmética binaria tendríamos el código del primer operando, el código del segundo operando y el resultado de la operación. El resultado de la operación se va a almacenar en una variable temporal nueva que está aquí indicada por newtemp. El call expression sería el generador de código vinculado a llamadas a funciones. Como os he indicado antes, esta es la estructura que tiene. Daríamos en primer lugar un precall, que es el code es new code instruction list, es decir, está en code, estamos generando una nueva lista. Lo primero que hacemos es añadir la instrucción precall con el número de argumentos que me están diciendo. Lo siguiente es, para cada argumento, generar el código de la expresión y introducir la instrucción param, resultado de la expresión y posición. Y post, que vaya dando el control de la posición en cada parámetro. Por último, añadiríamos la función call, donde el target es una nueva variable temporal para almacenar el resultado de la llamada función. Función label sería la etiqueta de comienzo de la función. Para las variables, lo que se devuelve es un objeto codevariable que responde a la variable que estamos asociando. Y con esto terminaríamos lo que sería la generación de código. Dentro del compilador de Tinto, ahora damos un paso más adelante. En las semanas anteriores lo que estábamos haciendo era pasar el parser de cabecera a todos los ficheros necesarios y ir construyendo la tabla de símbolos. A continuación, hacer una pasada en profundidad, haciendo un segundo análisis semántico, donde añadimos el árbol de sintaxis abstracta de las descripciones de las instrucciones de las funciones. Bien, si no hay fallos, lo siguiente es coger cada biblioteca, construir un generador y generar el ensamblador vinculado a esa biblioteca. Todo esto al final, ¿cómo funciona? Vamos a ver un poco el resultado con un ejemplo. El compilador lo tendríamos aquí, tintoc.jar. En este caso, lo que estamos... Bueno, voy a copiarlo en primer lugar. En este caso, lo que estamos haciendo es el create code. Que lo que hace es, dado una library declaration y un generador de código, lo primero que hace es generar el código, ¿de acuerdo? Esto por supuesto, genera el código asociado a esa biblioteca
y ahora lo que hace es crear un fichero de destino, le vamos a utilizar la extensión TMC. Este fichero no es necesario crearlo, lo vamos a hacer en esta práctica para comprobar cuál es el resultado, para tener el código intermedio en modo texto. Realmente el código intermedio no es necesario para nada, por tanto no es necesario generar estos ficheros de modo texto, y en el código final del compilador pues solamente generaríamos ese código intermedio, estos ficheros con el código intermedio, si se lo indicamos mediante algún tipo de marcador. Vamos a probarlo. Estamos lanzando la biblioteca main, que lo que tiene es un método para escribir los números primos que hay menores que 100. De manera muy básica, lo que estamos haciendo es hacer un recorrido con los valores del 1 al 100, mirando si esos valores, si A, que varía entre 1 y 100, es primo o no es primo, y si lo es, se imprime. Y en cualquier caso, bueno, pues esto es un bucle, se actualiza para ir completando el recorrido de las 100 iteraciones. Si vemos cuál es el resultado del compilador, el resultado del compilador es que hemos analizado el main.tinto que acabo de mostrar y se ha generado un main.tmc. Vamos a ver qué aspecto tiene. Fijaos. El compilador ahora lo que está haciendo es generar un fichero con el código intermedio donde cada función comienza con esta indicación. Y además aquí indicamos cuál es la etiqueta de salto, por tanto cuál es la función a la que estamos saltando. Si quisiéramos saltar a la función main, iríamos aquí, a main, subrayado main. Y aquí tenemos una etiqueta. Lo que estamos haciendo a continuación, el código intermedio, es asignar el valor 1 a la variable temporal 0 y después la variable temporal 0 a la variable local A. A continuación nos meteríamos en el bucle, que lo que estamos haciendo es meter el valor 100 en la variable temporal 1. Si A es menor que 100, saltamos al main 2, es decir, entramos en el bucle, y si esto no se cumple, saltamos al main 3, que sería esta de aquí, que es la etiqueta, digamos, label end respecto de este while. Bueno, a la vuelta de... Perdón, ¿dónde está? Bueno, respecto al código del bucle, que sería este que tenemos aquí, lo primero que hay que hacer es generar el código del if. Esto sería bueno, hay que generar la llamada. Sería metemos la variable, la referencia a como parámetro 2. Vemos si el número es primo o no es primo, es decir, lanzamos esta función, tendríamos un call, una función call. Si resulta que el resultado de la función es que si es primo, entonces saltamos a la versión 4, que sería imprimir. Si resulta que no es primo, pues esto tmp2 no valdría 1, valdría 0. Por aquí nos salta, por aquí abajo sí. Nos iríamos a la etiqueta 5 que está ahí aquí. Bueno, el generador de código intermedio nos permite, cuando lo volcamos en modo texto, nos permite ir viendo cuál es el código que ha ido asociando, no ya a cada línea por separada, sino a cada concepto que hemos ido incluyendo en Tinto.
Lo que nos queda para terminar el compilador sería hacer una traducción entre este código, que como ya digo, se parece mucho a ensamblador, es un pseudo ensamblador, pues ahora lo que tenemos es que transformar esto en un ensamblador válido. Será el objetivo de la práctica final del curso.